A continuación, medicina ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina ecológica. Buen día, un saludo a todos los televidentes del doctor Walter Mena, a las personas que siguen esta medicina ecológica. Me pidió en primer lugar el doctor que me presentara. Soy José Carlos Arias Álvarez, soy miembro numerario de la Academia Nacional de Historia y también el jefe del Archivo Histórico de la ciudad de Loja. Durante estos últimos años hemos estado organizando, clasificando los documentos que tenemos en fuentes primarias. Yo calculo que puede haber alrededor de 200.000. Necesitamos todavía esa labor de catalogación, pero es una labor ardua con un equipo profesional técnico que todavía no dispongo. Hemos hecho al día de hoy, después de que se creó con una ordenanza de febrero del año 2013, 534 eventos, muchos de los cuales son procesos. He publicado 7 libros al respecto, una trilogía que se titulaba Loja Histórica, Cortezas de Esperanza y Memorias de la Luz, y después otros libros monográficos. Me parece importantísimo, como director que he sido del capítulo Loja de la Academia Nacional de Historia, el acudir a las fuentes primarias para entregar investigación, entregar y asimismo difundirla a nosotros. Hay una parte de la historia no escrita, porque cuando se escribe una historia se dejan por escribir otras muchas, y muchas veces los historiadores se han limitado a decir con diferentes palabras lo que alguien sistematizó, y aquí fue Pío Jaramillo en su momento. Pues hay una historia que todavía está por contar, una historia que es la de los vencidos, porque los vencedores o morían o no tenían ganas de recordarla, que para nosotros es fundamental, y en esa tarea estamos. Entonces, desde ahí es de donde me ha pedido la entrevista el doctor Walter Mena, para que compartamos un poco algunas cosas inéditas que nos han ido apareciendo con respecto a algunos personajes significativos de esa época del virreinato, ¿no? Que iría desde la fundación 1848 hasta que Ecuador se convierte en república en 1830. Quiero relatar la historia de algunos de esos personajes, algunas notas de la historia de algunos de esos personajes que titulo Desahogos, que en algún momento los voy a publicar,
que me parecen interesantes porque es información, ya digo, inédita y rastreada. Durante 3 años hice una investigación exhaustiva, me di un día que tenía cuenta que tenía muchísimas notas marginales, y con todas esas intenté armar y componer un calendario. Casi no salgo del empeño, pero logré que 2022, 23 y 24 tengan su propio calendario de lo que pasó cada día en relación a fuentes primarias, sobre todo el siglo XVII, XVIII, XIX, con informaciones inéditas. Algunas de esas las voy a compartir. Entonces agradezco la invitación y a continuación paso a compartirles alguna de esas notas. Sí, comentaba que otro de los personajes fundamentales de la historia lojana, inéditos y desconocidos, es Pedro Pacheco, al que le tendríamos que ubicar también cercano a la fundación, 8 de diciembre de 1548. Él es el primer alcalde del que tenemos constancia hasta este momento en la ciudad de Loja, y aparece de una forma curiosa en la historiografía lojana, y es donando una limosna al monasterio de las Concetas, que se llamaba Monasterio Nuestra Señora de las Nieves, que en ese momento se estaba organizando entre el primer alcalde, el alcalde Pedro Pacheco, entre el primer gobernador, el gobernador Juan de Alderete, y el clérigo Domingo de Agurto. Son los que empiezan a generar contra con las tres hermanas Orozco y la donada Isabel el monasterio de las Concetas de Loja, que es importantísimo porque prácticamente se puede contar la historia de esta ciudad desde unos 400 años aproximadamente, desde toda la incidencia de lo que significó la fundación del monasterio de las Concetas, del que después les voy a comentar algo, ¿no? Pues bueno, no tenemos el acta de fundación de la ciudad de Loja, pero casi siempre la forma de fundar en las ciudades americanas pues era similar, ¿no? El espacio a partir del cual se hacía la disposición hipodámica por cuadras, como un damero, como un tablero de ajedrez, era la plaza central, y ahí se repartían las cuadras. Estaban las cuadras correspondientes al cabildo, a la iglesia matriz y a los monasterios, conventos o la iglesia correspondiente, que siempre están cerca de esa iglesia matriz. Pero es la plaza central la que es reguladora del urbanismo. Y en la fundación, según las leyes de Indias, pues había que tener en cuenta dos cosas que eran fundamentales, que era el tema del agua, que significaba pues higiene, salubridad, todo lo que se pueden imaginar, además de una forma de desprenderse de desperdicios, porque entraba un regato por la parte de la ciudad. Loja está entre dos riachuelos, después convertidos en ríos, hasta el día de hoy, el Malacatos y el Zamora. Prácticamente hasta el año 60 la ciudad está con esa muralla hidrográfica natural, y después estaba el tema de los vientos, que lo tenían mucho en cuenta, porque en función de eso estaba el matadero, estaba el cementerio, etcétera, etcétera. Entonces esa es la forma importante de la fundación de la ciudad, y este personaje al que tenemos que unir de una forma inexorable al que fue el primer gobernador, que se llama Juan de Alderete, que le denominan además corregidor, justicia mayor y capitán general, es decir, cumple todas las funciones, sobre todo las funciones jurídicas de magistrado, ¿no? Es corregidor, justicia mayor y capitán de Yaguarzongo y Pacamoros. Lo curioso de este personaje es que es el primer retrato que tenemos. Ya saben ustedes que retratarse no estaba bien visto, no era algo que surgió hasta la época del humanismo, porque entre otras cosas a Dios se lo imaginaba, pero no se le podía dibujar o retratar, aunque contradictoriamente es el personaje más dibujado, retratado e imaginado de la historia del arte, ¿no? Pero los primeros retratos entran disimuladamente, como yo digo, en forma de donantes.
y aunque es del primer tercio del siglo XVIII la representación, tenemos en el monasterio de las Conceptas de Loja a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, que es la devoción y advocación mariana del monasterio. Lo tenemos abrigando como una Virgen de la Misericordia a dos donantes que fueron los que auspiciaron la representación mariana, que son Juan de Alderete como el primer gobernador y su hermana Bernardina. Entonces, un personaje simbólico del que tenemos una representación real o imaginaria y clave dentro de la historia virreinal de Loja y de este territorio. Otro personaje sin el cual no se puede contar la historia de la ciudad y de este territorio sería Fray Luis López de Solís, tercer obispo de Quito. Es un personaje singular, es un agustino, humanista, español, que tiene un alto recorrido, que tiene como mecenas a Toribio de Mogrovejo, relacionado con el obispado y con la diócesis de Trujillo, y que después viene a Quito, y que desde Quito la singularidad y particularidad es que en esos tiempos, con lo complicado que era viajar, pues en 2 años, entre 1594 y 1596, pues viene 4 veces a la ciudad de Loja. Viene a predicar unas misiones. Después, el día 12 de octubre, viene ante la aparición de Nuestra Señora del Cisne. Es Nuestra Señora porque el dogma de la Inmaculada es de Pío IX de 1854. Supuestamente azotada la ciudad, pues viene acá a revalidar la aparición mariana, que sería importantísimo, a la que después Simón Bolívar, el 28 de julio de 1829, convierte en la feria, pero también estipula que haya un sínodo. Los concilios era más complicado con aprobación de la Santa Sede, pero los sínodos dependían del virreinato, era más fácil de hacer y era una forma de ordenar y de clarificar lo que había aquí. Entonces, ante la desubicación de muchos de los clérigos, tanto regulares como seculares, genera, sobre todo en defensa de los indios, y con la creación de esa remembranza del Concilio de Trento, que invitaba a que se crearan seminarios conciliares, pues viene aquí y crea el sínodo, lo cual será importantísimo, ¿no? El tener un seminario era tener un vivero de sacerdotes y sobre todo controlar la formación de ese clero indígena, que al estar tan lejos de otras partes, pues había que de alguna forma controlar, o se relajaban las costumbres. Bueno, vive una serie de conflictos, tiene que organizar todo, pero hasta el virrey reconoce que el padre Fray Luis López es un virtuoso, sin codicia y muy discreto, y dice literalmente que tiene buena letra, buena edad y mucha experiencia en las cosas de esta tierra. Así que le nominan obispo y nos visitará por 4 veces, lo cual es importantísimo para un territorio tan lejano del centro nuclear, neurálgico, eclesiástico y también civil, porque era lo mismo, que es la ciudad de Quito. Otro personaje importante es Domingo de Agurto. Lo vinculamos el 23 de abril de 1596, porque es el primer clérigo del que tenemos noticia en Loja, y estamos en 48 años después de la fundación. La información que tenemos de él, vinculada también con el monasterio, que era un poco la matriz de todo lo que había en la ciudad, es que tiene que hacer una misa cantada por las ánimas en el monasterio todos los viernes, ¿no? Y él es el auspiciante y el que abriga la organización de esas 3 hermanas Orozco con Isabel, más después algunas hermanas que venían. Generalmente la primera se casaba, pero eso varía alrededor de 7.500 pesos. Sin embargo, entrar en el monasterio era mucho más económico, eran unos 1.500 pesos, y van entrando hermanas. Entonces entran las hermanas Núñez o las hermanas Gutiérrez o Senovia de Enrique. Son las primeras religiosas que entran recién la fundación, las 8 primeras o 10 primeras religiosas. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento la mayor parte de
de las personas de la ciudad pues eran analfabetas, ¿no? Y bueno, al monasterio se donaban, en este caso como Domingo de Agurto, 50 vacas y 100 pasos de plata, ¿no? También es especies, era importante donar cosas para que sobreviviera y se fuera organizando el monasterio. El monasterio yo lo definiría como una ciudad dentro de la ciudad. Otro personaje relevante, y casi no paso de los 50 primeros años, pero es que la historia es así, es el primer escribano, que se llama Pedro de Barreda. Aquí estamos en el 15 de agosto de 1596. Los escribanos serían el equivalente a lo que son los notarios, y aparecen los documentos en las fuentes primarias como escribano mayor, lo cual significaba que había otros escribanos menores que no tenían tanta importancia. Él fue como el precursor, y aparece en un documento con el alcalde Pedro Pacheco y Juan de Alderete. Entonces se convierte en el primer cronista de la historia, y esto es importantísimo. El primer cronista en parangón también con lo que fue Felipe Guamán Poma de Ayala, que es el cronista indígena que hace una representación para hacérsele llegar a España al rey con dibujos de ciudades, como por ejemplo de la ciudad de Loja. Tiene como 1200 páginas ese texto, pero después resulta que nunca llega, ¿no? Pero bueno, ahí estaríamos en enero aproximadamente de 1615, y lo que hace Felipe Guamán Poma de Ayala es más una crónica dibujada e imaginaria, porque por ejemplo representa la ciudad de Loja y él nunca estuvo aquí, se le imaginó, y parece casi la representación del Apocalipsis 12, una Jerusalén celeste, pero así era el punto de vista, ¿no? Lo que quería era llamar la atención sobre los abusos que ya empezaba a haber aquí, y se lo manda a la corona española, pero bueno, por la distancia nunca llegó. Y lo que es clave, y ya nos hemos referido bastante, es el 11 de agosto de 1596 la creación del monasterio de las Conceptas, la fundadora Santa Beatriz de Silva, portuguesa, de familia pudiente, vinculada con la realeza, lo cual significa que después de la fundación, el 13 de enero de 1577 en Quito, el fundar aquí el 11 de agosto de 1596, pues sería importante porque tenemos que considerar que se fundaba en los territorios que consideraban ellos claves. El segundo es Loja, que además tenía las cajas reales, es decir, la administración de los recursos. Hicimos un libro, lo tengo por aquí, sobre, en el año 2012 me parece que fue, sobre la voz del monasterio de las Conceptas de Loja. Aquí les llegué a describir cuáles habían sido el nombre de las 58 primeras abadesas que tuvo, y algo importantísimo es que pude hacer la transcripción, aquí está, del libro fundacional del monasterio de las Conceptas, donde no solo estaban las monjitas que profesaban, sino muchas de las costumbres que tenían. 84 páginas, la mayoría en latín. Yo creo que me llevó como 4 o 5 meses, pero importantísimo porque hasta ahora es el libro más importante que tenemos, ¿no?, de la ciudad, y el más antiguo. Bueno, ahí está la publicación si en algún momento necesitan. Y para terminar estos primeros años, el 9 de marzo de 1603, a un personaje, Fray Manuel Quero, que es uno de los primeros inquisidores que existe en la Inquisición. Vino después de Torquemada a través de los dominicos, y bueno, crearon hasta un compendio, le llamaban el martillo del maleficio o algo así, entre dos dominicos que escribieron, que servía como una guía para intentar descubrir dónde estaban las herejías. Entonces el primero que funciona por este territorio se llama Fray Manuel Quero, y aparece relacionado con el capitán Pedro Pacheco y un reclamo que hace de 1000 pesos del ajuar de la hija del capitán Francisco Cabrera Barba, que le deben al monasterio porque entraron y todavía no se hizo la donación.
Entonces, a través de esta representación de Fray Manuel Quero de la Inquisición, pues conocemos de su existencia. Y el texto que le servía un poco como texto de velador era el Maleus Maleficatum, el martillo de las brujas, que habían escrito, que era un manual de instrucciones para seguir y perseguir a todas las supuestas herejías que existían. Para terminar, porque imagínense lo que sería después hablar, por ejemplo, del 19 de noviembre de 1820, de la fundación del Acta de Independencia firmado y rubricado el 17 de febrero de 1822, en el mes de octubre de la visita que hace a Loja Simón Bolívar, de la feria cuyo decreto José Domingo Espinar firma el 28 de julio de 1829, podría ser interminable. Pero por referirme a lo menos conocido, quiero hablar de las que yo llamo las tres primeras conquistadoras, que son mujeres de conquistadores que con ellos o más tarde llegan hasta el territorio lojano. Son Ana de la Cadena Carvajal, Elena de Cianque y Felipa Arias del Castillo. En este contexto son importantísimas. Todas ellas están vinculadas de alguna forma con lo que es el monasterio Nuestra Señora de las Nieves, o son primas o estaban emparentadas de alguna forma, y seguramente vinieron a partir del segundo viaje de Colón, que fueron cuando empezaron a viajar las mujeres, ¿no? Porque se intentaba hacer una emigración que fuera básicamente familiar. Algunos de los motivos por los cuales venían, pues bueno, habían viajado en primer lugar los maridos, y muchas veces no sabían si seguían vivos o muertos, o no llegaban las cartas, y no querían convertirse en lo que se llamaban viudas de Indias, que eran que no podían volver a casarse y encima no podían tener vida social, ¿no? Hay un caso significativo que es el de Manuela Estrada, una judía conversa que se cambia el nombre y que viaja aquí al continente porque tenía pena de cárcel y allí se la condonan. Era importante todo lo que era el tema de limpieza de sangre, porque estaba en el imaginario de la sociedad española del siglo XVI, y los conquistadores obviamente querían tener a mujeres españolas que fueran blancas descendientes de cristianos que ellos decían añejos o viejos y con una descendencia igualmente legítima, ¿no? Porque así mantenían sus ideales morales y su patrimonio, además de que los matrimonios mixtos pues estaban mal vistos, ¿no? Algunas mujeres viajaron solteras, arriesgaban por su integridad física y mental hacia América, pero bueno, buscaban fundamentalmente marido y pretendían casarse con alguno de los conquistadores, y si era viejo mucho mejor porque le duraba poco y después se quedaba con el patrimonio, ¿no? Que era lo que buscaban, vivir de una forma holgada. Bueno, termino con el último personaje para cubrir más o menos, porque ya le digo que esto sería interminable. Ojalá tenga oportunidad algún día, después de tantos años de investigación, de publicarlo, y me refiero al padre José Lucero. Es un clérigo con algo muy importante, y es que apareció el libro de la cofradía. Las cofradías y los gremios casi es lo mismo, pero las cofradías se abastecen y con el paso del tiempo se convierten en gremios. Estamos hablando que empieza en el 1618, pero el libro de la cofradía que en nuestra investigación encontramos también, no lo tengo aquí tengo otro de la cascarilla que hice, de la planta que curaba de malaria y paludismo, pero bueno, en el año 1637 y después en el 47 es designado como el padre Lucero como administrador de los bienes de Naranjillo, Semata y Sacicún, relacionado con la cofradía que cada vez tenía más posesiones. Les agradezco todo el tiempo que me han concedido. Espero que disculpen la improvisación de estos vídeos caseros, pero la disposición, e invitarles a que vengan aquí y compartan pues nuestras experiencias y nuestra vida. Gracias y hasta pronto.
Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica.